Hermanos, buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo a este estudio en el cual seguimos y hoy toca el cuidado de nuestros cuerpos. Qué importante es cuidar nuestros cuerpos. El cuerpo que el Señor, nuestro Dios, creó. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar para que el Señor pueda bendecir. Padre, en estos momentos te pedimos, encomendamos a ti tu palabra, queremos que traiga luz a través de ella, queremos estar concentrados, bien presentes aquí, y Padre, que podamos regocijarnos en estos momentos que tenemos mediante tu palabra. Padre, háblanos a través de ella y aconséjanos, te nos encomendamos a ti, en el precioso nombre que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuidado de nuestros cuerpos. La clase anterior había sido el cuidado del corazón, había sido el cuidado de nuestra mente. Y aquí vamos a la cita bíblica que dice 1 Corintios 6, 19. El apóstol Pablo les dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Nos da a entender y nos hace énfasis el que el Señor nos hace ver que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esta lección, dice, ha sido escrita con el propósito específico de ayudarles a ejercitar la mayordomía de su cuerpo. Recuerde que ser mayordomo o mayordomía significaba que es alguien responsable de los bienes de su jefe, de su patrón. En esta encontrará instrucciones útiles que le enseñarán cómo utilizar su cuerpo para la gloria de Dios. No para usted, sino para la gloria de Dios. Mantenerlo en buenas condiciones y presentarlo aceptable delante de otros, porque somos mini Cristo seríamos. Llevamos la cruz de Cristo a todos lados, tenemos que llevar el Evangelio y necesitamos estar presentables delante de estas personas. Ahora le hago esta pregunta: ¿qué pensaría usted de alguien que tiene muebles lujosos, pero lo guarda en una casa ruinosa, en una casa que da pena verla por fuera, pero por dentro tiene muebles de lujo? Es justamente lo que Juanjo explicaba. Hermanos, si nosotros la mente no la aplicamos de manera correcta, olvídese que el cuerpo de Dios lo vamos a dar para la gloria de Él. Olvídese de eso. Porque si nosotros nos llenamos de conocimiento y nos llenamos de texto, pero si no lo ponemos en práctica, olvídese que el cuerpo va a ser para la gloria de Dios. Pero es de esta manera que se comportan algunas personas, incluidos los creyentes. Ellos cuidan su personalidad, pero descuidan su cuerpo. Sin duda usted comprende que su personalidad es solo una parte de su ser, es una parte, la mente, el corazón es una parte, el cuerpo es la otra parte. La otra parte es su cuerpo. Y como es importante que usted desarrolle y cuide su personalidad como estudió en la lección anterior, así también necesita ser un buen mayordomo de su cuerpo. Necesita cuidar de lo que Dios nos dio. Fíjense, muchos seguidores de diferentes religiones del mundo consideran sus templos como lugares sagrados. En Estambul vemos la mezquita, en Padoga vemos en Myanmar, donde se juntan los budistas, la Catedral de Moscú. Son muchos lugares y lindos para viajar, para conocer, pero muchos de ellos creen que son lugares sagrados. En Camboya, la Catedral de Notre Dame en Francia, la Meca, otro lugar religioso donde se juntan los musulmanes y leen el Islam, la Basílica de San Pedro en Roma, donde se ha malinterpretado un texto
sobre Pedro, donde Jesús le dice que él era la roca, pero se piensan que es ahí, y donde comenzó la iglesia fue donde Pedro se reunía, pero no es ahí. Después también tienen otro lugar donde creen que se encuentra algo sagrado en el Muro de los Lamentos allá en Jerusalén, Israel. Es lindo Israel, es lindo conocer el pueblo de Dios, pero cuando hacemos eso, hermanos, creemos que somos más santos que otros. La Sagrada Familia en España, donde se callan muchos reyes. El Templo del Loto en Delhi, India, donde se juntan muchas religiones. Y donde creen ellos que son lugares santos, son lugares donde abunda la santidad. Hermanos, son muy lindos estos lugares. Pero como también dijo mi hermano Juanjo, el Señor vino a salvar personas, almas. Nosotros estamos para enfrentar a personas con el Evangelio. Está muy lindo el templo, es muy lindo, hay que hacerle refacciones como a esos lugares. Pero el Señor lo que salvó fue nuestras almas. De acuerdo con la Biblia, nuestro cuerpo también es templo. Es templo del Espíritu Santo, como bien leíamos ahí en 1 Corintios. Por ser santuario de Dios, con nuestro cuerpo pertenece a Dios y no a nosotros. Es algo que nos tiene que quedar claro esto. Cuando somos creyentes, cuando aceptamos al Señor, el cuerpo ya no nos pertenece, somos mayordomos. Por eso estudiamos mayordomía y nos tenemos que dedicar al Señor. En lo que a nosotros concierne, somos únicamente mayordomos de nuestros cuerpos. Es decir, somos guardianes, lo debemos cuidar. Nuestra responsabilidad consiste en cuidar nuestros cuerpos vigilando que nada lo dañe o lo profane. Profanar, ¿qué significa? Desagradar o corromper lo que es santo. Y muchas veces hemos comportado así nuestro cuerpo. Hemos deshonrado a nuestro Dios. Si algo me queda en claro cuando uno estudia historia y el profesor de historia te dice antes de Cristo y después de Cristo. Fuimos algo antes de Cristo. Éramos otra persona antes de Cristo. Después de Cristo, el hoy es totalmente diferente. Es de otra manera que debemos cuidar nuestros cuerpos. Esto es lo que vamos a ver. Viva una vida moral, pero para Dios. Mantenga dominio sobre su cuerpo y use su cuerpo para la gloria de Dios. Mantenga dominio sobre su cuerpo. Razón por la cual un creyente puede tener dominio sobre su cuerpo, mientras que un inconverso no. Vamos a notar esa gran diferencia. Vamos a verla. Todo aquel que no ha reconocido a Dios como su dueño y Señor, vive en el estado de confusión. El inconverso vive en ese estado. Muchas veces también el creyente no está exento de esto, pero ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Dice que el pecado es su amo, aunque el individuo cree que él es amo de sí mismo, esa persona cree que él tiene control de su cuerpo. Vamos ahí a la Biblia que no es así. Al pensar así y estando convencido de esto, la persona entrega su cuerpo al pecado. En Efesios 4:17 ya lo vamos a leer, hasta que se transforma en una persona depravada. Va de mal en peor va esta persona. Pero para ellos es normal, para ellos vivir así es normal. En Romanos 1:24 ya también lo vamos a leer, aunque a veces el intelecto pareciera reconocer esta esclavitud, le hace ver, reconoce que él vive de esa manera. Pero su voluntad es incapaz de controlar los deseos pecaminosos de su cuerpo, porque no reconoce a Dios. Vamos a Efesios 4, del 17 al 19, y dice lo siguiente:
En realidad la cita era el 19, pero para comprenderlo mejor el 17 y el 18 lo aclara mucho mejor al 19. Esto, pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que no andéis como las demás personas. No andéis como nosotros éramos antes de Cristo. Así no andéis. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenegrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos después se perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense, ajenos de la vida de Dios, son ajenos a la verdadera manera de vivir de un cristiano. Vamos a Romanos, ahí cerquita. Romanos 1, versículo 24, 26 y 27. Dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia, en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, sus propios cuerpos, que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recuerde esto siempre. Nosotros, nuestro Padre y el Padre de los Espíritus es Dios. ¿Quién sería el padre de ellos? El diablo, Satanás. Una vez un predicador dijo, cuando un creyente se casa con un inconverso, va a tener por suegro al diablo. Y es verdad, hermanos. Es verdad. Fíjense hasta qué punto el creyente desobedece y hay consecuencias, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a sus pasiones desvergonzadas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Fíjense que va decayendo, se va depravando la mente del hombre. Fíjense cómo las mujeres con mujeres buscaban tener relaciones, los hombres con los hombres. Y vemos que cada vez va decayendo el hombre. Romanos, ahí cerquita, capítulo 7, 23 y 24. Es importante que lo empiece a comprender a estas cosas y empiece a valorar su cuerpo, hermano. Pero veo también otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se ve revelado contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense, hay que empezar a saber distinguir cuando andamos en la carne y cuando andamos en el Espíritu. Pablo sabía distinguir y sabía tener esta diferencia. Pero ahora vamos a la condición del creyente. La condición del creyente es diferente. Y aquí vemos la Trinidad de Dios. Dios es su dueño, Cristo es su Señor y el Espíritu Santo vive en su cuerpo. Dios es nuestro Creador, Jesús es el Redentor y el Espíritu Santo el Consolador. Fíjense si no está la Trinidad ahí. Esto significa que el pecado no es más su amo. El creyente ya empieza a vivir de otra manera. Empieza a vivir no antes de Cristo, sino después de Cristo. Porque el Espíritu Santo le ha librado de su dominio. Romanos 8:2.
Una cita que si quiere buscarla, ahí cerquita está. Pero podemos hacerla desde el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo, ninguna. Los que andan conforme para los que están en Cristo Jesús. Los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué necesario es no solo mantener la lectura, qué necesario es no solo mantener la oración, qué necesario también es mantener el ayuno, hermanos. Porque si nosotros no tenemos este contacto, más que el contacto que tenemos jueves, domingos, o cuando hagamos la célula, y nosotros en nuestra intimidad no tenemos este contacto genuino con nuestro Dios, no vamos a tener dominio sobre el pecado. Usted va a caer. Usted va a caer. No es por su fuerza, sino por la fuerza que usted deposita en Dios. Es por eso que los cristianos no deberían permitir que el pecado les gobierne por medio de las pasiones de su cuerpo. Y esto es lo que pasa. Las pasiones se empiezan a gobernar. Pero el creyente tiene que darse cuenta de que ya está en Cristo. El Señor quitó todo su pecado. 1 Corintios 9:27. Busqué la nueva versión. Dice Pablo, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que deba hacer. Disciplino mi cuerpo, dice. Lo entreno, lo pongo a prueba. Lo golpeo, como dice otra versión. Y esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Disciplinar el cuerpo. El atleta cuando se prepara con un objetivo. Muchos de nosotros acá hemos corrido alguna maratón y nosotros nos preparamos y nos mentalizamos en esa competencia, en esa carrera. Dejamos de comer ciertas cosas, dejamos de tomar, dejamos de que el cuerpo siga engordando. Al contrario, disciplinamos nuestro cuerpo, tomamos bebidas sanas, para llegado el momento podamos correr de manera digna. Lo entreno para que haga lo que deba hacer, dice, a diario, día tras día, lo entrena, constante. Porque dice, de lo contrario, temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Y ha pasado. Hacen el antidoping, después de un tiempo, se encuentra con que hizo trampa este atleta. De que no hizo lo correcto, no compitió como se debía competir. Y queda descalificado, como bien dice Pablo. Debemos tener una conducta en lo posible intachable, hermanos. Porque seguramente nos van a encontrar ahí afuera y vamos a estar haciendo algo que no corresponde a un hijo de Dios. Y es ahí cuando vamos a ser descalificados. Y como mayordomos, esta es una de nuestras responsabilidades, no es de Dios, nuestra. Porque el cuerpo nos lo dio a nosotros, Dios, para que lo cuidemos. Usemos el cuerpo para la gloria de Dios. También sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es de suponer que usted no usaría su cuerpo para cometer actos pecaminosos. Eso sería sacrilegio. Ya una vez sabido esto, ya no podemos caer de esa manera. Una palabra, podríamos decir fuera de desuso, sacrilegio. Pero esto es lo que significa total irrelevancia hacia lo que es sagrado. Fíjense, de esta manera se comporta el inconverso. Pero nosotros deberíamos comportarnos de la otra manera. La mejor manera de reconocer que Dios es el dueño de nuestros cuerpos es dedicándoselo a Él. Por eso
es para la gloria de Él este cuerpo. Romanos 12. Uno y 2. Dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, día tras día, tras día, tras día, preséntelo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Esta es la manera correcta de hacerlo. Día a día. Esta dedicación implica utilizar los miembros de nuestro cuerpo para la adoración y el servicio al Señor. Ya vamos a ir viendo cuáles son los miembros de nuestro cuerpo que le dan gloria a Dios. Romanos 6, ahí cerquita también. 6:19. Pablo justamente habla de lo que venía recalcando antes de Cristo y después de Cristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, para servir al reino de Dios. Antes éramos una cosa, ahora somos otra. 1 Corintios 6:20. Pues habéis sido comprado por precio, dice. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, de los cuales son de Dios. Y ahí me hace recordar al momento en que el domingo mi hermano Juan leía sobre la cena del Señor y dice: probad, pruébese cada uno a sí mismo, pruébese cómo viene, cómo está. ¿Cuál es su culto racional? Pruébese, ¿por qué? Porque habéis sido comprado. Comprado porque por sangre. El Señor Jesús entregó su sangre en el madero. El domingo venimos y compartimos el pan que simboliza su cuerpo y la sangre que simboliza el vino. Hermanos, fuimos comprados por la sangre del Cordero. Pruébese, hermano, pruébese, no solo antes de tomar la cena del Señor, pruébese día tras día, día a día. ¿Cómo anda? Y ahora vamos a ver cómo nos sirve nuestros miembros. Dice: no debe usar sus manos para robar o atajar a su prójimo. Ya vamos a leer esa cita ahí en Efesios. Sus pies para ir a lugares dudosos, no debe hacer eso. Ni su boca para mentir o hablar hirientes y obscenidades. No debería usar sus ojos para mirar cosas indecentes o para mirar a una mujer con un propósito inicuo en su corazón. No debería usar su cuerpo para cometer inmoralidades sexuales. Vamos a Efesios. (4:28). Es clara la palabra. Porque dice: el que robaba, no robe más, sino trabaje. Honroso es trabajar, dice la palabra. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero ¿sabe cuándo se da cuenta el que robaba? No solo cuando trabaja, no se da cuenta cuando trabaja. Cuando es bueno lo que hace con sus manos. Ahí recién se da cuenta el que robaba que lo que está haciendo con sus manos es bueno, es agradable. Ahí recién se da cuenta
el que robaba. Que trabajar es bueno, pero no solo es bueno, sino que lo que hace es para ayudar a otros. Ayuda a otros. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad, fíjese. Ahí nomás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No lo pueden estar escuchando allí afuera, hermanos, diciendo obscenidades, sabiendo que así como entra, sale, pero está ahí afuera y habla cualquier barbaridad. No, tiene que ser un hijo de Dios que habla con claridad la palabra. No puede salir de una fuente de agua dulce y agua salada, dice la palabra. Tiene que salir la palabra de Dios. Nos cuesta, sí, yo sé que nos cuesta. Nos cuesta sacarnos muchas malas palabras. Tenemos pensamientos negativos, erróneos, pero vamos a empezar a dejar todo esto en manos de Dios. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad, también algo que también se nos hace muy habitual. Mentimos, somos mentirosos. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjense, ya la mentira ya entra acá en la iglesia. Ya los miembros nos mentimos a nosotros mismos y no hablamos verdad cuando nuestro Padre es Dios, el verdadero, el justo. Y el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. 5:4. Tampoco os digáis palabras deshonestas, ni desenfadadas, ni groserías que no convienen, sino también, antes bien, acciones de gracia. Qué mejor que tener acciones de gracias antes que empezar a hablar cualquier cosa. Siempre cuando hay un ejemplo del Señor Jesús, me gusta muchísimo porque vienen de las palabras y de la boca de Él. Mateo 5:28. Cómo el Señor explica. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los ojos, qué engañosos que son muchas veces los ojos. Qué engañosos que son. Pero debemos usarlos para la honra y la gloria de Dios, hermanos. Fíjense, adultera la persona que codicia a una mujer, pero mirándola. Y algo que hoy en día es muy común, la inmoralidad sexual. Vamos a esa última cita. Algo que es muy frecuente hoy. Primera Corintios 6. Dice, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto el uno como el otro los destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros los levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo si los haréis miembros de una ramera. Fíjense en cómo los describe. De ninguna manera. ¿No sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y termina diciendo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica
contra su propio cuerpo peca. Fíjense, muchas veces hemos vivido de esta manera. El que es soltero porque está soltero, el que es casado porque engaña a su mujer, pero hemos vivido de esta manera. Y muchas veces también de esta manera dañamos el cuerpo de Cristo. No solo este cuerpo, sino el cuerpo, el templo, aquí, las piedras vivas. Hermanos, es necesario que empecemos a cuidar este cuerpo. Como alguien bien dijo, es el único que tenemos. Si hoy no empezamos a cuidarlo, después la próxima clase vamos a ver, cuide su salud. Observe las reglas de buena salud, asegure su protección, guárdese de malos hábitos y guárdese de sentimientos dañinos. Todo esto entra en el cuidado de la salud. En el cuidado de la salud. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor porque tenemos que ser agradecidos por este cuerpo que hoy tenemos, pero que sea para la gloria de Él que lo utilicemos. Padre, qué bueno es cuando nos damos cuenta que tu palabra habla verdad y es sincera, es directa, es precisa. Nos hace ver cuántas veces fallamos con nuestro cuerpo, cuántas veces los dañamos. Padre, que empecemos a dar gloria con nuestro cuerpo, pero para la gloria del Evangelio. Padre, ayúdanos a ser menos nosotros y que más crezcas tú, Padre. Cuántas veces nuestro ego, nuestro orgullo nos ha hecho caer. Y nos ha hecho caer de manera estrepitosa. Porque no le damos el lugar a nuestro Dios, el lugar que se corresponde, el primer lugar. Padre, bendice a mis hermanos aquí y gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti. En el nombre que es en Cristo Jesús. Amén.